Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar ahora, esta semana, a desarrollar el módulo número 4 de aplicaciones de la derivada. En esta oportunidad vamos a analizar las funciones para poder realizar luego su representación gráfica de cualquier tipo de función. Entonces, todo este análisis nos va a ayudar a graficar estas funciones. Para eso vamos a determinar máximos y mínimos absolutos y relativos de las funciones, puntos de inflexión, utilizando el criterio de la primera y de la segunda derivada. Vamos a determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento y finalmente vamos a ver como aplicación de este tema al tema de optimización de funciones. Bueno. Vamos a empezar entonces con el concepto de funciones crecientes, decrecientes y extremos relativos. De manera intuitiva se considera que una función f de x es creciente cuando la gráfica de f sube y que es decreciente cuando la gráfica de f baja. Por ejemplo, en la figura se muestra el gasto militar de los países que conformaban el antiguo bloque soviético durante el periodo crucial de 1990 a 1995. Después de la disolución de la Unión Soviética como un porcentaje del Producto Interno Bruto, la forma de la gráfica sugiere que el gasto descendió marcadamente desde 1990 a 1992 y aumentó ligeramente en 1992 a 1994 y finalmente disminuyó todavía más. Eso es lo que observamos en esta gráfica. Entonces vemos cómo la función fue creciendo y decreciendo. Entonces a continuación veremos o presentaremos una manera más formal para definir las funciones crecientes y decrecientes. Las funciones crecientes y decrecientes, dice la diapositiva, sea f de x una función definida en el intervalo abierto x mayor a menor que b, y sean x sub 1 y x sub 2 dos números del intervalo, entonces la función es creciente en el intervalo si se da que la función evaluada en el punto x sub 2 es mayor que la función evaluada en el punto x sub 1, siempre que x sub 2 sea mayor que x sub 1. Y va a ser decreciente en ese intervalo si la función evaluada en x sub 2 es menor que la función evaluada en x sub 1, siempre que x sub 2 sea un valor mayor a x sub 1. Entonces, luego tenemos el gráfico para ver lo que dice teóricamente. Entonces dice que si al evaluar la función, como vemos acá tenemos la función f de x, f en x sub 2, al evaluar en el punto x sub 2 que vemos que es un valor mayor que x sub 1, está más a la derecha, al evaluar la función en x sub 2, el valor de la función nos da un valor mayor que el valor al evaluar la función en x sub 1, vemos que la función crece. Pero en este caso, teniendo las mismas consideraciones que x sub 2 es un valor mayor que x sub 1, se encuentra más a la derecha, pero al evaluar la función f de x en x sub 1, vemos que nos da un valor que es mayor al valor al ser evaluado en f de x sub 2. Entonces ahí vemos que la función está decreciendo en ese intervalo abierto AB. Bueno, acá tenemos este gráfico y como vemos en esta figura, o en la figura A, si la gráfica de una función f de x tiene rectas tangentes solo con pendientes positivas en el intervalo abierto AB, entonces la gráfica será creciente y f de x aumentará en dicho intervalo. Como la pendiente de cada recta tangente está dada por la derivada f' de x, se deduce que f de x es creciente sobre los intervalos donde f' de x es mayor a 0. De manera similar, f de x es decreciente, es decir, la gráfica desciende, en los intervalos donde f' de x es menor a 0
que sería el caso de B. Por la propiedad del valor intermedio se sabe que una función continua no puede cambiar de signo sin pasar primero por 0. Esto significa que si se marcan sobre la recta numérica todos los valores de x, donde f' de x es discontinua o f' de x es igual a 0, la recta quedará dividida en intervalos donde f' de x no cambie de signo. Por tanto, si al elegir un número de prueba c de cada intervalo se determina que f' de c es mayor a 0, entonces se sabe que f' de x es mayor a 0 para todos los valores de x de ese intervalo y f de x debe ser creciente en todo ese intervalo. De manera similar, si f' en c, que es el valor de prueba, es menor a 0, se deduce que f de x es decreciente en todo el intervalo y estas anotaciones se pueden resumir como sigue. Tenemos entonces un procedimiento para determinar los intervalos donde una función crece o decrece usando la derivada. Paso 1. Encontrar todos los valores de x para los cuales f' de x es 0 o donde f' de x no es continua y marcar esos números sobre una recta numérica. Esto divide la recta en un número de intervalos abiertos. Paso 2. Elegir un número de prueba c para cada intervalo abierto a b determinado en el paso 1 y evaluar f' de c. Entonces, pueden suceder las siguientes conclusiones. Si f' de c es mayor a 0, la función f de x es creciente en ese intervalo abierto. Si f' de c es menor a 0, la función f de x es decreciente en ese intervalo abierto. Vamos a ver un ejemplo. Dice, encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x. Entonces tenemos la función derivada de f de x, que en este caso es lo que tenemos ahí, 6x al cuadrado más 6x menos 12. Bueno, se trabaja un poquito más a la función sacando factor común y factorizando las raíces de ese polinomio. Esta función derivada es continua en todos los puntos y entonces se tiene que f' de x es igual a 0, donde x es igual a 1 y donde x es igual a menos 2. Eso lo determinamos, a esos valores lo determinamos por esta última función. Los números menos 2 y 1 dividen el eje x en tres intervalos abiertos que son x menor a menos 2, x mayor a menos 2 y menor que 1 y x mayor a 1. Entonces tenemos que elegir un número de prueba c para cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, pueden ser c igual a menos 3 para el intervalo de x menor que menos 2, c igual a 0 para el intervalo de x mayor que menos 2 y menor que menos 1, y c igual a 2 para el intervalo x mayor a 1. Luego tenemos que evaluar esos valores c en la función derivada de f para cada número de prueba que elegimos. Entonces eso es lo que se hace en este paso. Tenemos nuestra función derivada, tenemos nuestros valores que elegimos arbitrariamente, que son menos 3, 0 y 2 para cada uno de los intervalos en los que queda dividido la recta a través de los valores críticos, y evaluamos esa función derivada en cada uno de esos puntos. Y lo que nos interesa conocer es el signo de la derivada en esos valores críticos o en esos puntos de prueba. Entonces, tenemos que para f' en menos 3 nos da un valor positivo, es decir, mayor a 0. Para evaluarlo en el segundo intervalo, tomamos el valor 0 y nos da un valor menor que 0. Y para el tercer intervalo elegimos el valor de prueba 2 y nos da un número positivo. Entonces se concluye que f' de x es mayor a 0 para x menor que menos 2 y para x mayor a 1. Entonces f de x es creciente en esos intervalos.
Asimismo, f' de x va a ser menor a 0 en el intervalo abierto x mayor que menos 2 y menor que 1. Entonces, f de x es decreciente en este intervalo, lo cual se resume en esta tabla. Tenemos los tres intervalos que quedaron conformados por los valores críticos, los números de prueba elegidos, los resultados al evaluar esos valores de prueba en la función derivada, y acá las conclusiones. Vemos que como la primera derivada nos da positiva, la función en ese intervalo es creciente, aquí la derivada es negativa, la función va a decrecer, y para el tercer intervalo la derivada nos da positiva, entonces es creciente. Entonces podemos decir que en el primer intervalo la función sube, luego baja y vuelve a subir nuevamente al final. Y acá lo tenemos gráficamente, ¿no? Tenemos entonces los valores menores que menos 2, ahí tenemos una función que crece, entre menos 2 y 1 vemos que la función decrece, y luego para todos los valores mayores a 1 la función vuelve a crecer. Vamos a ver ahora esta representación gráfica más general y vamos a observar qué es lo que sucede. Por ejemplo, podemos observar que en el punto C y en el punto E hay cimas y en los puntos B, D y G hay valles. Eso es lo primero que podemos observar. Por otra parte, en B, C, D y G hay tangentes horizontales. En el punto agudo E no se puede dibujar la tangente. Además, hay una tangente horizontal en F, que no es ni cima ni valle. En esta parte se observará cómo pueden utilizarse los métodos de cálculo para localizar e identificar estas cimas y valles de una gráfica. Esto a su vez proporciona la base para el procedimiento de trazado de curvas y para los métodos de optimización. Menos informalmente, a una cima sobre la gráfica de una función f se la conoce como máximo relativo de f y a un valle como mínimo relativo. Así, un máximo relativo es un punto sobre la gráfica de f que está al menos tan alto como cualquier otro punto cercano. En conjunto a los máximos y mínimos relativos se los conoce como extremos relativos. En la figura, los máximos relativos se localizan en C y E, y los mínimos relativos están en B, D y G. Se observa que un extremo relativo no tiene que ser el punto más alto o el más bajo de toda la gráfica. Por ejemplo, en la figura el punto más bajo está en el mínimo relativo G, pero el punto más alto ocurre a la derecha del extremo H, es decir, que esto continuaría y ahí estaría el punto más alto en ese extremo H. Entonces, veamos un resumen de esta terminología. Extremos relativos. Se dice que la gráfica de la función f de x tiene un máximo relativo en x igual a c si f de c es mayor o igual que f de x para toda x en un intervalo abierto x mayor que a y menor que b, que contiene a ese punto c. De manera similar, la gráfica tiene un mínimo relativo en x igual a c si f de c es menor o igual a f de x en dicho intervalo. En conjunto, los máximos y mínimos relativos de f se denominan extremos relativos. Como una función f de x es creciente cuando f' de x es mayor a 0 y decreciente cuando f' de x es menor a 0, los únicos puntos de f de x donde f de x puede tener extremos relativos son aquellos donde f' de x es igual a 0 o donde f' de x no existe.
tales puntos son tan importantes que se les da un nombre especial.